Hola compañeros, muy buenos días. Espero que estén bien. Por aquí vengo a ponerles un poquito de información que tiene que ver con las estructuras de decisión eh, para usarlas en ensamblador. Lo que vamos a conversar hoy es cómo podríamos utilizar el registro status para poder identificar. Ya habíamos hablado en clase que podríamos identificar por medio del registro status cuando una operación diera cero, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque pues si nosotros necesitamos saber si dos datos son iguales, entonces pues necesariamente tendríamos que utilizar la suma. Si la suma de estos dos, perdón, la resta, qué pena. Si la resta de estos dos números da cero, significa que los dos datos son iguales. Esa es una forma de distinguirlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues simplemente utilizamos este registro, el registro status del microcontrolador, que ya lo hemos hablado mucho en clase, o los que estén viendo este video y no estén en clase, es un registro de propósito específico del microcontrolador y los bits se distribuyen de la siguiente manera. Este primer bit tiene que es el IRP. El IRP que tiene que ver solamente se usa cuando uno utiliza direccionamiento indirecto, que todavía no lo hemos tratado en el curso, pero ya casi es objeto de nuestro estudio. RP1 y RP0, que son los bits por medio de los cuales nosotros saltamos entre los bancos. Mírenlos, aquí está totalmente especificado que es que estos dos bits se usan como banderas. Miren que acá, acá dicen banderas del timer 0 o del power down bit. Son banderas, por ahora no las vamos a utilizar. Listo. Pero los que sí nos interesan a nosotros, a ver, esto. Los que sí nos interesan a nosotros son estos últimos 3 bits, que ustedes los pueden ver, que son los 3 bits de menor peso en el microcontrolador, que son el bit 0. Entonces el resultado de una operación aritmética es 0 cuando es 1 y cuando el resultado de una operación aritmética no fue 0. Esa es la forma, entonces ya lo habíamos visto. Si nosotros hacemos una operación aritmética, por ejemplo la resta y la resta da igual a 0, esta bandera se pone en 1. Esta bandera se pone en 1. Si es diferente de 0, sea mayor o menor, ella se va a quedar en 0. Pero bueno, ahora, ¿cómo podemos ver si es posible, cómo podemos ver si es posible identificar por medio de estos bits, además de que si es 0, si es mayor o menor? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Otro aspecto que es bien importante, que tienen que tener en cuenta con estos bits, es que cuando miramos el set de instrucciones, por aquí tiene que estar Instruction Set Summary, eh, lo vemos acá, las instrucciones como tal eh, afectan el estatus de alguna manera. Miren, acá están carry, digital carry, el 0, 0, 0, 0, 0, carry, carry, las tres banderas. Miren que casi todas, esta operación clears work timer genera efectos sobre estos dos bits. Y esta otra operación, el sleep, también genera sobre estos dos bits que hablamos ahorita del registro. Pero miren que la mayoría de hay unos que no afectan, por ejemplo esta función que es decremente salte y si decremente f y salte si cero, ¿cierto? No, no afecta, no afecta ninguna bandera y esta incremente f y salte si cero tampoco. Entonces, eh, ¿cuál es más? Por ejemplo, la de la resta que estábamos hablando hace un momento. eh, por acá está, sub LW, por ejemplo, sub LW. Esta sí tiene acción sobre las tres banderas, carry, digital carry y zero. Básicamente yo creería que nos vamos a concentrar más que todo en el carry y en el digital carry, que son los que nos importan. Perdón, en el carry y en el zero. ¿Por qué? Porque son los que nos interesan para las operaciones algebraicas de resta, donde podemos mirar si un dato es mayor o menor. Miren que acá también está una de sub WF también, que nos permite hacerlo, ¿cierto? También afecta a las tres banderas. Entonces, en ese caso no tendríamos ningún problema.
¿Qué les propongo inicialmente? Miremos cómo podemos sintetizar ese asunto. Entonces, vengamos aquí a MPLAB y tratemos de escribir un programa que nosotros le metamos un dato por el puerto B, él lo compare con un valor y por el puerto C nos saque el resultado del carry y así nos damos cuenta que está sucediendo. Entonces, esperamos mientras carga. Listo. Aparentemente ya quedó completamente abierto el programa y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, eh, creemos un proyecto, Project Wizard, lo que ya habíamos conversado. Siguiente, en este caso este es el microcontrolador que vamos a trabajar, PIC16F876A. Siguiente, este es el tool que vamos a utilizar del tool suite para compilar el lenguaje de ensamblador y vamos a crear el proyecto. Vamos a crear una carpeta que se llame ver status. Listo. Ver status. Entonces, el mismo asunto de crear el status, el proyecto le vamos a poner el mismo nombre. Siguiente. No le vamos a meter nada por ahora. Siguiente. Finalizar. Listo. Entonces ya vemos, acá está la ventana de output, la ventana de proyecto. Voy a empezar al revés. El orden de los factores en este caso no altera el producto. Yo qué voy a empezar a hacer en este momentico, voy a empezar a escribir el código primero y luego voy a enlistar todo lo que necesito acá. Entonces, acá ya sabemos lo que va. List, eso, eh, P igual 16F876A. Ya sabemos que le estamos diciendo al compilador que vamos a trabajar con ese PIC. Por aquí include doble comillas P16F876A.inc. Acuérdense que este es el archivo que nos facilita la vida. Listo, y por ahora no nos interesa nada más. Entonces acá nos vamos org a la dirección 0x00, que esta es la dirección de reset. Y le vamos a decir que la primera instrucción que va a ejecutar es irse a una etiqueta que se llama inicio, que está colocada acá, org 0x05. Ya lo hacemos es para salvar el vector de reset, que es la dirección 0x04, y acá colocamos la etiqueta que nos interesa, inicio. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es una configuración básica y tenemos que irnos al banco 1 igual a configurar los puertos, porque pues independientemente que vayamos a utilizar el mismo PIC para evidenciar el comportamiento del status ante una operación de resta, eh, necesitamos utilizar los puertos para poder sacarlo. Entonces miremos, eh, entonces sería bit set f, cierto, del registro status, coma rp, el que pondríamos en set sería rp0. Posteriormente haríamos el siguiente, lo pondríamos en clear status rp1. Entonces aquí ya garantizamos, nuevamente ustedes ya saben, estamos en el banco 1. Banco 1. Listo. Después de estar acá en el banco 1, simplemente hacemos las configuraciones. Mov LW, movamos un literal 0xff, o sea, un vector de 8 bits lleno de 1, y se lo vamos a mover el que vamos a utilizar como entrada va a ser el puerto B, que sería tris B, ¿cierto? Coma, mob, w, ah, mob wf, ¿cierto? Muévame del dato waf, listo. Ya quedó el tris B cargado con puros unos. Este ff equivaldría a ver, 0xff sería igual sería igual a que tuviéramos este mismo dato. Bit tal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
sería exactamente igual a que tuviéramos ese dato. Entonces estaríamos colocando todos los bits como entrada. Listo, y posteriormente CLRF tris, tris C, que ya sabemos que CLRF equivale a poner todos los bits en cero, entonces ya lo tendríamos como salida. ¿Qué nos interesa configurar más acá? Por ahora nada, entonces CLRF status, ya nos estamos saliendo del status. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues vamos a borrar los puertos. A mí me gusta hacerlo, el que no lo quiera hacer pues no hay ningún problema. Entonces port B y acá port C. Listo. Ya lo tenemos borrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a jalar un dato del puerto B. Entonces mob F del puerto B, W. Ya tenemos cargado el dato que tenga el puerto B en W y luego le vamos a decir sub LW. O sea, vamos a restar el dato que está en W con un literal. Por ahora utilicemos este 127. 127. ¿Por qué? Porque fácilmente podríamos poner, solamente variando poquitos datos, podríamos ponerlo igual, mayor o menor y podríamos evidenciar lo que les quiero mostrar. Ya lo restamos con el dato W. Ahora nos interesa mover al puerto donde vamos a visualizar status. Entonces movamos mov F status, que es el registro que queremos ver cómo está. Movámoslo a W, luego mov WF y le decimos que lo mueva al port C y listo. Simplemente aquí le decimos go to seguir, por ejemplo, y después venimos acá, terminamos el código y saltamos a esta estructura de acá y le decimos aquí seguir, seguir. Listo. Entonces, ¿el qué va a hacer? Él va a venir, va a cargar en W lo del puerto B, lo va a restar con 127. Después de ejecutar esta operación, vamos a ver cómo quedó el registro status. Entonces, en este caso, movemos el valor del registro status a W. Posteriormente lo moveríamos al puerto C y luego nos quedaríamos en este mismo proceso. Seguir, 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 seguir. Listo. Ya escribimos el código necesario para evidenciar lo que necesitamos saber. Entonces simplemente le decimos aquí guardar. Le decimos guardar. Bueno, aprovechemos que estamos acá en la carpeta linker y más bien digámosle aquí add file. Estamos en el linker, entonces nos interesa eh, mirar los linkers. Le decimos 16F876A. Acá está. Entonces le decimos abrir, él automáticamente se carga acá y luego si nos paramos acá le decimos guardar para que nos guarde el archivo, pero recuerden volver hasta la carpeta donde tienen sus datos. En este caso yo la tengo acá en mis desarrollos MPLAB, clases y en la carpeta ver status. Listo, entonces acá yo lo creo, simplemente se llama ver status y acuerden de ponerle la extensión ASM. Después de ponerle la extensión ASM, ustedes le dicen guardar, listo, y el archivo ya coge estructura de color, o sea que ya está identificando los datos común y corriente. Y luego le decimos acá, clic contrario, add file, y como ya vinimos a la carpeta status, pues entonces acá nos queda el archivo de extensión .asm, le damos a abrir, listo. Una configuración que hagamos acá rapidita. Si miramos acá Select Device, ya es la configuración del mismo del mismo microcontrolador que le hicimos acá en el Project Wizard, entonces no habría problema. Nos interesa es esto, la configuración de bits. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Por ahora nos interesa utilizar un oscilador HS porque vamos a utilizar un oscilador de 20 MHz, eso es high speed. Nos interesa el Watchdog Timer desarmarlo, el Power Up Detect activarlo y el Brown Up Reset desactivarlo. Listo. El resto tienen que garantizar que esté off, off y off. Esta es la protección de código, entonces para que de pronto no vayan a dañar el microcontrolador, garanticen siempre que esto esté en off. Listo, entonces ya le decimos que todas las configuraciones que hicimos acá nos las incluye en el código
Listo. Y compilamos. Listo. Entonces como menos mal no tuve ningún problema con el código, ni me equivoqué ni nada. Entonces este código que está acá no tiene ningún problema. Listo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a simularlo. Yo adelanté un poquito de trabajo. Yo adelanté un poquito de trabajo e hice este simulador. Ya había armado el archivo en Proteus, porque ya estaba pensando hacer esto para poder mostrarles a ustedes el uso de esa herramienta. Esperemos que él cargue. Listo, véalo, acá está. Simplemente que tenemos nosotros. Por el puerto B tenemos un dato de entrada que por ahora no hemos definido cuál, y por el puerto C tenemos la salida, que estos serían los bits equivalentes al status. Pongámosle por aquí, es más, démosle aquí file, save this as, y guardémoslo acá en ver status. Entonces acá se llama ver status sim, guardar. Y para que quede más claro, este registro se llama status. Ok, entonces simplemente ya sabemos que este registro se llama status. Eso es lo que estamos haciendo. Simplemente estamos aplicando una operación con estos datos, comparándolo con 127, que sería este dato. Este dato sería 127. El que no lo vea tan fácil, pues simplemente puede hacer la conversión fácilmente. Listo. Entonces, digámosle que corre el programa. Entonces venimos y buscamos. En este caso, a mí me aparece acá y yo no puedo distinguir fácilmente porque él solamente me muestra dos archivos. Me muestra el .exe y el .conf, pero yo ¿por qué sé cuál es cuál? Porque cuando elijo uno, acá me aparece el .exe. Si hubiese elegido el otro, este de acá, me aparece el .conf, pero el .conf no tiene información. El que nos interesa a nosotros cargar acá es el .exe. Ese es el mismo proceso como si estuviéramos quemando, ves, más bien, programando el microcontrolador. Listo, ya cargamos nuestro programa, entonces miremos a ver qué nos entrega. Listo. En este caso, como el dato es exactamente igual al que nosotros cargamos, miren que estamos comparando con 127, y como este dato que estamos simulando es precisamente 127, entonces miren qué pasa. El carry está activado, el digital carry también está activado y el cero también está activado. Significa que esa operación sí está dando cero. Listo, entonces si le quitamos este bit es un dato menor. Entonces ya nos va a decir, vea, no es cero. Pero si no es, ya nos está diciendo la diferencia entre el dato que estamos comparando, 127, y este que equivaldría a ser 126, eh, no es cero. Entonces simplemente la bandera de cero no se activa, pero se queda estas dos activadas. Listo, entonces acá volvería a ser cero. Ahora miremos si es mayor. Si es mayor, yo le activo este bit. Bien, entonces efectivamente me dice, la respuesta no es cero, ¿cierto? Y el carry se pone en 0, 0. ¿Sí lo ven? Entonces nosotros podríamos hacer una especie de tabla de verdad de esto. Miremos a ver si lo podemos hacer, si lo podemos hacer por acá. Entonces sería, busquemos hacerlo de acá, ¿cierto? Entonces sería 0, carry, perdón, Z y carry. Ya sabemos que el digital carry no se mueve para nada. Entonces la selección la podríamos hacer entre estos dos. Ok, cierto. Entonces, pongámoslo acá. Listo. Entonces, posibles. eh, a ver, miremos a ver si me da la opción de duplicar bloque, block copy. Entonces, listo. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? La combinación en este caso sería 0, 0. En este caso sería 0, 1. En este caso sería
1, 0, y acá sería 1, 1. Ok, listo, ya tendremos ahí la tablita, ¿verdad? Ahora miremos los posibles resultados. Listo. Entonces, definitivamente cuando el 0, el z es 1, pues ya sabemos que en este caso, eh, en este dato, el dato siempre es igual a 0. Eh, a menos b, podríamos decir más bien esto, a, a es igual a b, en este caso. A es igual a b. Bueno, de aquí para abajo, a es igual a b. Entonces, ahora nos interesaría a nosotros mirar eh, qué pasa en este caso y qué pasa en este caso. ¿Qué pasaría en este caso? Listo. Entonces miremos, para el caso 0, 0, pues vamos a ver en qué caso nos da 0, 0. En este caso nos da 0, 0. Miren qué sucedió. Obviamente el resultado no es 0, pero miren que este dato equivaldría a 256. Equivaldría a 256 y este sería 128. ¿Sí ven? Entonces, perdón, este sería 127, que sería igual. Entonces miren, el carry está en 1, o sea, el 0 está en 1, miren lo que está. O sea, estamos diciendo A es igual. Pero miren que cuando es mayor, el carry se pone en 0. Entonces cuando tengamos z en el 0, z en 0 y el carry, este primer bit de acá en 0, estamos diciendo que em, estamos diciendo que el dato, miren lo que está ejecutando el, el programa. Está haciendo esto. El resultado sería réstele W, réstele el literal a W. Estaríamos haciendo W menos el literal. W menos el literal. En este caso, para nosotros, digamos que sería así. Sería A menos B. Entonces, para nosotros, W va a ser nuestro dato A y L va a ser nuestro dato B. En este caso, ¿qué estaríamos haciendo? Este resultado sería lo del puerto B menos el literal, o sea que esto daría mayor que 0. En este caso, A sería mayor que B. En este caso, A sería mayor que B. ¿Sí? Y por tanto, pues el caso que sigue sería el opuesto. Sería este A menor que B. ¿Sí ven? Entonces, miren que podríamos utilizar el carry, ¿cierto? Para identificar eso. Entonces, 127. Entonces, espere, pongámoslo también por aquí. Este de acá, habíamos dicho que era el dato de W. Entonces, este vendría a ser el dato A. El dato A. ¿Dónde estás? Acá, aquí listo. El dato A sería este. Y el dato B sería el literal que estamos comparando ahí adentro. Entonces, en este caso, digámoslo, A sería igual al literal, o sea, A es igual a B. Estamos en estos dos casos de acá. Listo. El siguiente sería, si yo le pusiera un 0 acá, tendría un número menor, o sea, A sería menor que el literal. Si ven, A menor que el literal, estaría acá. ¿Qué tengo? 0 en el 0 en Z, tendría un 1 en el carry.
aquí lo ven. Y el siguiente caso sería si yo le pusiera este mayor. Entonces, en este caso, la diferencia de este con el otro sería positiva, significa que A es mayor. ¿Y qué tengo para A mayor? Cero y cero. Miren lo que está. Cero, cero, a Z. Entonces, con esto podríamos escribir una estructura en la que podríamos decir eh, qué número es mayor. Eso podría ser interesante para alguna aplicación. Eh, listo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de una de las tareas propuestas? Reutilicemos este código. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente eh, hagámoslo con un solo puerto. Listo. Yo les había propuesto que por el puerto B y por el puerto C hicieran algo, pero pues efectivamente lo podríamos ver simplemente con este puerto, no hay ningún problema. Entonces, hagamos lo siguiente. Escribámonos un pequeño programa acá que compare el dato que entra por el puerto B y si el dato es igual a 127, haga, saque por el puerto C un dato. Y si es igual a otro dato, pues que saque, comparemos tres datos, mejor dicho. Listo, entonces en este caso ya tengo la diferencia. Entonces ya entraría yo a mirar. Bit test, bit test f y saltes y cero. Perdón, saltes y, bueno, y saltes y cero. Eh, ¿Cuál? En este caso sería status, coma z, que es el que nos interesa para saber si fue cero o no, porque vamos primero a mirar si es igual. Si es igual, listo. Entonces, si ese dato es igual, si ese dato es, perdón, se me fue. Si ese dato es cero, o sea, no va a saltar, entonces digámosle aquí go to, em, si esto no es, no es cero, él simplemente no va a saltar, entonces va a ejecutar la instrucción que hay acá. Y en el caso de que si sea cero, pues tiene que ir a otro lado también. Go to ya le ponemos donde. Listo, entonces, si no es igual a cero, digámosle que vaya a preguntar 2. Pre- pregunta 2. O sea, a preguntar si es igual al otro dato. Y si sí, entonces vaya a poner, digámosle aquí, go to, pon 127. Pues pon 127 lo que le vayamos a poner con 127. Y aquí pongamos la etiqueta. Sería esta de aquí. Sería esta de acá. La pregunta 2. Entonces en la pregunta 2, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Preguntar por este registro. Lo cargamos desde el puerto B a W y lo comparamos. Lo podríamos comparar con 63. Pongámosle 63. Listo. Entonces el mismo asunto. Venimos acá. Si no es igual a 63, ¿qué le decimos acá? Pues que salte simplemente acá a seguir. Seguir. O sea, que vuelva de aquí, vuelva a preguntar acá y que se quede preguntando, ¿es igual a 127? No, es igual a 127, nada. Y si sí es igual, entonces digámosle acá, poner el dato que tenga que ver con 63, por ejemplo. Listo, entonces ahorita sí escribamos lo que iría, lo que iría efectivamente para cada uno de ellos. Entonces le diríamos, bueno, colocaríamos esta primera etiqueta, 127, acá. Entonces acá vamos a ejecutar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces movamos, mob LW, pongámosle un literal. Digámosle que el puerto B lo vamos a cargar con 0xF0, por ejemplo. El nivel alto lo vamos a poner en unos del puerto C y el bajo en ceros. Listo. Y le vamos a decir mob WF, mob WF
al registro port, en este caso C. Listo. ¿Qué va a hacer? Me va a cargar este literal, lo va a poner en el port C en caso de que esto suceda. Y luego de que haga eso, listo. Go to, digámosle ya, seguir. O sea, que vuelva a preguntar arriba qué está pasando. Listo, go to seguir y listo. Y el siguiente pues sería más o menos esto mismo. Sería, pero ya acá poner 63, que sería la otra etiqueta. Entonces digámosle que acá ponga un dato distinto, 0F, el swap del dato que pusimos allá. Listo, que lo mueva al por C y go to seguir. Listo, está bien, que vuelve y pregunte acá. Y si no, listo, que genere las preguntas. Pongámosle algo adicional, que si no es ninguna de las dos, por ejemplo, él viene acá, go to pregunta 2, acá, go to seguir, entonces pongámosle por aquí. A ver, ¿qué le hacemos? No, dejémoslo así por ahora. Por ahora. Listo, entonces miremos a ver si no tenemos ningún problema de código. Listo, no tenemos ningún error. Efectivamente está el código bien escrito. Y fuera de eso también tenemos todos los archivos bien adicionados y todo. Entonces vengamos acá al simulador a ver qué hacemos. Entonces play. Listo. 0, 0. Él los cargó en cero porque primero no se apareció ningún dato. Si yo le presiono acá, él automáticamente va a decir, hay un dato que se parece a 127. ¿Y qué le dijimos para 127? Ponga el nivel alto en alto y el nivel bajo en bajo. Creo que 63 sería este. A ver. Bueno, tocaría buscar cuál es 63. Entonces este sería 1, 2, 4. A ver, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Debería ser este. Hay problemas en el código. 118 debería ser este. Bueno, miremos a ver qué es lo que está sucediendo. Am, Venimos acá, compara, poner 63. Está volviendo a preguntar. ¿Es igual a 128? No, 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 no. Sub LW. Ah, bueno. eh, Pasa lo siguiente. No estamos preguntando acá, después de restarle, no estamos preguntando si. Ah, miren ahí ese pequeño detalle. Miren el error que yo tuve. No metí este asunto. El código compiló y me dijo, listo, está bien, pero lógicamente no estaba funcionando, ¿sí ven? Ese es un pequeño problema. Es distinto que ustedes tengan problemas de escritura, pero si tienen problemas de lógica, eh, eso es delicado. ¿Qué se recomienda inicialmente? Que siempre, siempre, siempre tengan primero un diagrama de flujo inicial del programa que vayan a generar. En este caso, eso era lo que me faltaba, ¿sí ven? Porque yo tendría que preguntar acá, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Para poder él tomar la decisión si salta a poner el 63 o no. Listo, entonces en este caso no debería poner ningún inconveniente. Listo, compiló sin problema. Venimos otra vez acá al simulador. Le, le decimos que lo recargue. Era este. ¿Cierto? Corroboramos que sea el punto X. Ok. Y le decimos play. Listo. En este caso, miren. 127, 63. 127, 63. 127, 63. Y cualquier otro dato distinto, pues que lo deje quieto. No hay ningún problema. Sí.
lo mismo, 127, 63, 127, 63. Allá podríamos, ya generamos una estructura de decisión relativamente sencilla y además también aprendimos a utilizar estos 3 bits, estos 3 bits del registro status para poder hacer estructuras de decisión que nos permitan saber si un dato es igual, si es mayor o es menor que otro. Bueno, espero que esto les sirva a ustedes para realizar el ejercicio de la comparación de datos, que me parece un ejercicio interesante porque pues necesariamente las estructuras de comparación y decisión son muy necesarias en la programación de microcontroladores. Y el siguiente video que les voy a montar es precisamente ya aplicando el concepto de multiplexión, pero antes miraremos cómo es la configuración del registro timer 0 para utilizarlo como un bucle de retardo. Listo. Entonces espero que la información que hemos conversado hasta ahora haya sido de utilidad y listo. Nos estaremos viendo próximamente en clase y creo que más seguidamente con unos pequeños videotutoriales al respecto. Espero que tengan un buen día, cuídense mucho y estamos conversando.